literalmente falla todo, absolutamente todo. Si no es el pavimento, es el abasto de agua, es el drenaje. Un reportero intenta desafiar a Claudia Sheinbaum en una conferencia, lanzando preguntas incómodas que pretenden ponerla en una posición difícil. Sin embargo, cada intento se vuelve en su contra cuando la presidenta responde con firmeza y convicción. La tensión se siente en el aire mientras el periodista, abrumado, se da cuenta de que no puede igualar la fortaleza de la presidenta, quedando visiblemente afectado. A mí lo que me interesa saber es qué se va a atacar primero, porque en la zona periférica de los municipios de la zona metropolitana literalmente falla todo, absolutamente todo. Si no es el pavimento, es el abasto de agua, es el drenaje, la recolección de basura, la vialidad, la movilidad, todo falla. ¿Qué se va a atacar primero, presidenta? Porque son más de 20 municipios, son más de 10 millones de habitantes, es literalmente entrarle a urbanizar un país completo en términos estrictos. ¿Y qué se va a hacer primero? Otra parte, el gobierno de México. ¿Sería un tercio cada uno o sería otro? Ya lo vamos a presentar, cómo estaría, porque hay municipios como Los Reyes La Paz, que su presupuesto es muy pequeño. Hay municipios como Ecatepec, que su presupuesto es mayor, porque en Los Reyes La Paz viven determinado número de habitantes y la distribución presupuestal está vinculada, o la fórmula tiene que ver con número de habitantes, o Ecatepec, que tiene 1.8 millones de habitantes. Entonces, no podría ser igual. Entonces, por eso es el desarrollo del proyecto integral y ya lo vamos a ir presentando y es para los 6 años. ¿Y nos esperaríamos hasta que tomen posesión los alcaldes o se van a dar? Sí, a partir de enero, antes de los nuevos alcaldes. Algunos repitieron, otros son nuevos. Jorge Alegría, que es el director de la Bolsa Mexicana de Valores, comentaba que a México se le está viendo con cautela. ¿Qué le respondería a usted? Pues no coincido con esta opinión, no sé a qué se refiera. Tengo conocimiento a través del secretario de Economía y de manera directa de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país. México tuvo récord de exportación, ese es el principal socio comercial con Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país. Y lo que queremos es dar las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla. En la Ciudad de México hay una reserva territorial todavía, pero aquí el tema es el costo del terreno. Igual en la zona metropolitana de la Ciudad de México, una de las razones por las cuales se fueron muy lejos estos desarrollos es que el costo del terreno era muy bajo en la periferia, porque en la zona más cercana al Distrito Federal, Ciudad de México, es carísimo. Entonces mi pregunta es si se quiere hacer precisamente esta dinámica de llevar la vivienda a las zonas donde haya mejores servicios urbanos, transporte, escuelas, comercio, etcétera. ¿Cómo se va a resolver el tema del costo del terreno? Porque sigue siendo el costo comercial el que priva. Entonces, el gobierno, ¿cuál va a ser la estrategia que va a tener a través de la compra del terreno a precio comercial o algún otro esquema de los cuales el gobierno puede echar mano para obtener ese terreno, construir vivienda en zonas cercanas, al menos al transporte público? Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial, quiere decir un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias del gobierno federal o del gobierno o de los gobiernos estatales para poder ser donado para vivienda, y si no, se compraría el suelo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fui jefa de gobierno, hicimos varios desarrollos habitacionales a través del Instituto de Vivienda. Uno de ellos está en Atlampa. Atlampa es una zona cercana al centro de la ciudad. Era un terreno de Pemex.
Entonces, ese terreno de Pemex se limpió porque estaba contaminado y ahí se construyeron las viviendas de campamentos que estaban desde 1985. Así Edna tiene ya pues cerca de 3 meses, junto con todas las instancias de la Secretaría de la SEDATU, que está revisando cuál es la reserva territorial que quede cerca de las zonas urbanas para que puedan desarrollarse estas unidades habitacionales. Infonavit tiene sus propias reglas, pero también hay reservas territoriales de Infonavit, y si no, se compraría suelo, que sería, digamos, a costo del gobierno para que se pueda desarrollar la vivienda económica. Okay. Segunda duda es, en las láminas alcancé a ver que se va a constituir una empresa constructora del gobierno. Me gustaría saber cuándo tendríamos ya los detalles de cómo se va a llamar, quién la va a dirigir y cuál será su mecanismo de operación. ¿Sería esto precisamente de trabajar para obtener el suelo, la reserva territorial, pero además esa empresa va a comprar los insumos, los materiales, contratar el personal? ¿Cómo sería el manejo de esta empresa que hasta donde yo recuerdo el Infonavit entrega créditos para que uno compre a través de una empresa constructora, pero es la primera ocasión que yo tengo idea de que el gobierno va a construir casas y cuál sería su presupuesto a futuro? Sí, es una iniciativa que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Fue una de las iniciativas que se enviaron el 5 de febrero del 2024. Es un cambio constitucional. Entonces, primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución. Después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría. Octavio ha estado pensando, o en el equipo hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema, que adquiera los materiales, cemento, varilla, etcétera, y que también puedan participar en la construcción, ya brindando los insumos, la materia prima desde el Infonavit. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios. En el caso de Conavi, que son las viviendas para todos aquellos que no tienen Infonavit, que son viviendas que, esto es importante, porque el modelo de la Conavi se les va a dar un crédito de 0% de interés a pagar en 20 años o 15 años. Y que no paguen más del 30% de sus ingresos. Y estamos pensando en familias de escasos recursos que también puedan tener acceso a la vivienda. En este caso, pueden también firmar convenios con la empresa del Infonavit que les permita acceder pues a estas facilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el modelo. Ahora que pase la reforma constitucional y la ley secundaria, ya venimos aquí a la mañanera a explicarles con todo detalle cómo funciona esta empresa. Sí, y por último, con el tema de la reunión que tuvo el fin de semana. El objetivo es vivienda de bajo costo. El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y particularmente las y los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Se tendría, perdón, ahorita que haces esta acotación, idea de cuánto costaría una vivienda con este esquema que está planteando. Estamos hablando desde 700,000 pesos hasta 1,200,000. O sea, sería, no sé, metros cuadrados. El objetivo es que 60 metros cuadrados, si son un poco menores, tendrían que ser para estudiantes, por ejemplo. Las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas. Estudios. Pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable.
Y por último, ya comenté ahorita algunos detalles acerca de temas generales de la reunión que tuvo con alcaldes de la zona metropolitana del Estado de México. Quisiera preguntarle si su gobierno tiene detectado este modus operandi del crimen organizado que se ha presentado en algunas zonas aduanales, que en presunta colusión con funcionarios de aduanas, las organizaciones criminales cobran una especie de impuesto adicional o una extorsión a los importadores. Si lo tienen detectado este fenómeno y cómo podría combatirse este problema. Pues si tienen más datos, con gusto lo revisamos. Se está haciendo un trabajo muy importante. Con el presidente López Obrador se avanzó mucho, tanto en aduanas como en puertos, y se sigue trabajando conjuntamente. ¿Cuál es la manera de saber o cómo podemos saber que disminuyó la corrupción? Porque aumentaron los ingresos tributarios o de derechos. Aumentaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de 250,000 millones de pesos. Y ahora tenemos una estrategia para que sigan aumentando. Si disminuye la corrupción, pues evidentemente ese recurso se va a donde se tiene que pagar, que es a la hacienda pública. Pero si hay algún caso en particular, pues lo revisamos. Hasta el momento no lo tenían detectado como un modus operandi en esas aduanas. Pues hay que revisar el caso en particular que presentas aquí y con gusto lo revisamos. De todas maneras, se está trabajando en muchos ámbitos, en el caso de la seguridad, en inteligencia e investigación y finalmente en carpetas de investigación que lleven a detención. Gracias, presidenta. Y la otra es que quería preguntarle su expectativa sobre la reunión de mañana, sobre el diálogo de alto nivel con los empresarios de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que su gobierno dará a estos inversionistas? ¿Qué expectativas tiene del encuentro? ¿Cómo se llevará a cabo? Si gustan, platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos, en México. Y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento, empresarios nacionales y principalmente de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer pues cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el 1 de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? Donde hay energía, va a haber energía eléctrica, donde hay agua. Entonces nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de polos de bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo con seguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía, el 1 de octubre yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado.
No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, presidenta. Preguntarle, doctora, sobre esto que mencionaba de las vías del tren. Entiendo que hay una forma a través de la fibra óptica de poder hacer llegar el Internet a diversas comunidades. ¿Se está considerando esta planeación o algún programa para hacer llegar el tema de Internet a más comunidades, a regiones más alejadas? Sí, la modificación a la Constitución en los artículos 27 y 28, platicamos aquí que esta modificación incluye electricidad, petróleo, cambiar las empresas energéticas de empresas productivas del Estado a empresas públicas, regresarle su carácter de empresa pública, más la preponderancia particularmente de CFE y que no sean consideradas como monopolios. Pero también en esa reforma viene la posibilidad del Estado de proveer Internet, particularmente a las zonas más alejadas. Como está ahora tiene muchas limitaciones Comisión Federal de Electricidad para llevar el Internet para todos. Muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que Comisión Federal de Electricidad lleve el Internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con Internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, es quien va a estar, Emiliano, ¿cómo se apellida Emiliano? Calderón, Emiliano Calderón, que llevaba el programa con el presidente, ahora él va a estar en CFE llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional, que se explique cómo se va a facilitar llevar Internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso. Claro, doctora, una pregunta más. En las últimas horas, Secretaría de Hacienda recibió 2 premios por considerar un tema de innovación y transacción en el sector energético por la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola. Si nos podría comentar al respecto. Sí, hace algunos meses hubo un primer reconocimiento, no sé si es el mismo y se hizo público ahora, por la manera en que se desarrolló el modelo financiero para la adquisición de las plantas de Iberdrola. Ahora que presentemos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, el paquete financiero y presupuestario para el próximo año, que tiene que entregarse a mediados de noviembre, lo vamos a presentar aquí, pues le vamos a pedir al secretario de Hacienda que también informe sobre ello y por qué es este reconocimiento. Finalmente, sobre este tema de vivienda, ¿hay algún tipo de restricción para las personas beneficiadas sobre otros programas que ya se estén recibiendo? Lo decían en el caso de adultos mayores y ya las mujeres de 60 a 63 están recibiendo o están inscritas al programa que se está impulsando. ¿Si hay alguna restricción para poder participar en el tema de viviendas? No, no va a haber restricción porque hoy pues los programas del bienestar le llegan casi a 30 millones de familias. Entonces, pues quedaría para las 5 millones que en realidad no lo requieren en general. Entonces, no va a haber problema en ese sentido. Gracias.